¿Cómo están, hermanos y hermanas? Bienvenidos otra vez al estudio de la lección de la escuela sabática, donde en esta semana estamos viendo los pormenores de la vida del gran siervo de Dios llamado Enoc. Hoy no será la excepción en cuanto a otro pormenor que estaremos estudiando. Y mi hermano Adán Campos ha venido para nuevamente desarrollar con este servidor y para ustedes el otro pormenor, el cual tiene por título Enoc como padre. Bueno, hermano Adán, buenos días y bienvenido. Buenos días, pastor. Buenos días a toda la teleaudiencia o los que nos estén viendo a través de los diferentes medios. Esperamos que hayan descansado bien y que en este nuevo día que Dios les da, pues sea de bendición para todos ustedes y puedan, al inicio del estudio de esta lección, puedan tener sus Biblias a la mano, o los que tengan la lección, tenganla a la mano para que junto a nosotros podamos desarrollar este hermoso tema de no como padre, Amén, pastor. amén. Pues, ¿qué le parece, hermano Adán, si tiene la oración? Amén. Los que puedan, vamos a ir de rodillas para tener una palabra de oración. Querido Padre, queremos darle gracias por la bendición que nos da de poder abrir los ojos a un nuevo día, Señor, por sus bendiciones, protección y cuidado. A esta hora agradecemos por el privilegio que nos da de poder estar de rodillas delante de su presencia, Señor, implorándole de su ayuda. Necesitamos su Santo Espíritu venga y nos ayude, Señor, pues sin Él nada somos y nada podemos hacer. Le pedimos su bendición, su dirección y todos estos méritos en el nombre y la sangre preciosa de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo tengo una pregunta aquí, que es la pregunta de la lección. Y quiero que el hermano Adán me la conteste con la Biblia. Hermano Adán, Enoc es llamado un predicador de justicia. Y como predicador de justicia me imagino yo que era un hombre muy ocupado, muy atareado él con tantos compromisos, con tantos, digámoslo así, con tantas invitaciones a predicar. Predicaba por aquí, predicaba por allá. Pues era un predicador bien atareado como predicador de justicia. Amén. Pero ¿cómo él le hacía como padre? ¿Cómo él podía también hacer la función de padre al mismo tiempo que la de predicador? ¿Cómo él se relacionaba con sus hijos? ¿Cómo él los trataba? Amén. Pastor, es una interrogante muy esencial para cómo él hacía tiempo para sus hijos, y nosotros tenemos algunas referencias en la Biblia. Por ejemplo, tenemos una que se encuentra en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, verso 2, y luego el verso 6, del 5 al 9. Y los que nos están viendo, si tienen sus Biblias a la mano, pues pueden buscarlo en Deuteronomio 6. Y dice el verso 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Y luego dice del 5 al 9: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Aquí nosotros vemos, hermanos y hermanas, a Enoc prácticamente, porque nosotros estamos utilizando un método que es el método de la deducción. Nosotros deducimos que Enoc como padre, sin duda, ha de haber seguido esta manera de cómo un padre debe ser con sus hijos en asuntos espirituales. Si él era un predicador de justicia, sin duda, hermanos, trató con sus hijos de esta manera como Dios ordena aquí en el libro de Génesis, Deuteronomio.
Miren ustedes cómo comienza aquí el texto. Primeramente, nosotros vemos que a Dios le preocupa de que las generaciones sucesivas mantengan su obediencia a las leyes que Él da. Pues el verso 2 ha dicho de que se debe temer al Señor guardando sus estatutos y sus mandamientos. Pero miren ustedes cómo presenta que esto debe ser de una manera sucesiva en las generaciones. Pues dice tú, tu hijo y el hijo de tu hija y el hijo de tu hijo. Y luego comienza ya en una manera específica a decir de que esto se le tiene que repetir a los hijos, hablar de esto cuando se está en la casa con ellos, cuando se anda por el camino, al acostarse y cuando se levanten. Y bueno, cuando habla de que aún esté hasta en los frontales, entre los ojos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros entre los ojos? La frente, hermano. Y lo que está entonces diciendo es, esto tiene que ser motivo de meditación. Nosotros meditamos con la mente, con la frente aquí nosotros meditamos. Y dice, esto tiene que ser motivo de meditación. Hermano Adán, mire usted todo lo que está involucrado en cuanto a lo que nosotros como padres debemos hacer con nuestros hijos en relación con los mandamientos de Dios. ¿Qué le parece? Sí, es increíble esto donde habla aquí de la repetitividad en la mañana, en la mediodía, en la noche, al levantarse, al acostarse. En aquellos tiempos no tenían así estos libros como nosotros tenemos hoy, pero dice que en esas etapas tempranas de la existencia humana el poder mental era tremendo y todas las enseñanzas se repetían de padres a hijos verbalmente y ellos tenían una retentiva poderosa y podían recordar esto, pero decía Dios que la repetitividad al final de cuentas nos hace llevar a la acción. Y dice cuando lo ponemos en práctica es aquello que por nada del mundo se nos va a borrar de nuestras mentes y lo llevamos a la práctica. Y es tan importante esto cuando dice para que temas a Jehová tu Dios, pero no es un temor, pastor, de que va a venir Dios y les va a dar un latigazo, les va a dar un golpe, sino es como cuando nuestros padres nos piden que hagamos algo y nosotros por algún motivo se nos olvidó y tenemos aquel temor no porque nos vayan a matar por lo que no hicimos, sino porque nuestro padre nos pidió algo y se nos olvidó y tenemos aquel temor. Y más sin embargo, usted ha visto, a veces me parte el alma, como yo he visto padres que maltratan a sus hijos y es que pasaron quizás 3 minutos llorando y al rato están los niños ahí abrazaditos de las piernas de su papá y digo yo, wow. Y ese es un temor que uno debe tener a Dios, pero no es un temor de miedo, sino un temor de reverencia. Y eso es lo que Dios quiere. Y a través de sus mandamientos, pues Él nos muestra que Él nos ama. Y dice que los primeros mandamientos son de una relación con nuestro Dios y los otros 6 son entre nosotros. Y es una relación que nosotros tenemos así, vertical y horizontal. Dice que Dios quiere que nosotros no perdamos esa conexión, porque perdiendo esa relación de estos mandamientos que nos ayudan a mantener normas dentro de la sociedad, si nosotros perdemos eso, pastor, estamos en una anarquía y estamos totalmente perdidos. Y cuán importante es, hermanos, que como padres nosotros hagamos lo que dice el Señor aquí en relación con los hijos. ¿Cuánto, hermanos, le ayudaría a nuestros hijos el que nosotros le repitamos a ellos lo relacionado a los mandamientos? El que nosotros le hablemos a ellos de estos mandamientos mientras estamos en la casa, amén, mientras andamos por el camino, mientras se acuestan, mientras se levantan. Amén. ¿Cómo deberíamos nosotros, hermanos,
hacer de que nuestros hijos mediten en esto de los mandamientos. ¿Cuándo fue la última vez que mientras íbamos en el carro, íbamos hablando con nuestro hijo, con nuestra hija, acerca, por ejemplo, del mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Cuándo fue la última vez que ese fue un tema de conversación ahí con la hija o con el hijo? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos con el hijo o con la hija mientras andábamos en el carro sobre el mandamiento, no cometerás adulterio, y su compañero que es, no fornicarás? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de eso? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos allí mientras manejábamos en el carro con nuestro hijo o con nuestra hija acerca del mandamiento de acuérdate del día de reposo para santificarlo? Es decir, de la manera correcta de guardar el sábado. Hermanos, miren, seamos honestos. Muchas veces cuando vamos con el hijo o con el hija en el carro, peleando es que vamos. La vamos a sacar de la escuela o lo fuimos a traer a algún lugar y de repente empezamos allí, no sé, a recriminar por algún mal comportamiento, por alguna mala conducta, algo que descubrimos, y allá en el carro se arma la pelea. Oh, hermanos, yo no creo que Enoc trataba así a sus hijos. Yo no creo que Enoc tratara con desprecio a sus hijos. Enoc, sin duda, como padre, era un padre que, como predicador de justicia que era, él hablaba de estos temas con sus hijos, de los mandamientos, se los repetía, les hacía ver a ellos cuánto significado tenían. Y yo creo, hermanos, que nosotros hemos perdido mucho al no haber hecho esto. Pero la lección viene a tiempo, hermanos, para que podamos rectificar y hagamos esto. Hacer del tema de los mandamientos un tema de conversación con ellos. Mientras caminamos con ellos, mientras se acuestan, mientras se levantan. Oh, hermanos, hacer de que entre sus ojos, como frontales, también sean tema de meditación. Amén. ¿Y por qué digo que estamos a tiempo de hacerlo? Porque hay una profecía en Malaquías, hermano Adán. Sí. Hay una profecía en Malaquías de algo que haría el Elías de este tiempo en relación con la familia. ¿Qué le parece si la lee esa profecía? Amén. Sí, como no, los que nos están viendo, pues pueden buscar en Malaquías, en el capítulo 4, verso 6. Malaquías, capítulo 4, verso 6. Bueno, les voy a leer el 5. Dice, he aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Aquí nosotros vemos que una de las funciones del tercer Elías, porque ya estoy hablando en términos que los adventistas conocen, tal vez ellos puedan comprender mejor esto, pero nosotros pensamos y creemos de que, pues, como pueblo remanente o como pueblo elegido por Dios, pues venimos a convertirnos en un tercer Elías en este tiempo. Porque Elías, el primero de ellos, pues fue aquel profeta. El segundo, pues fue Juan. Y el tercero, somos nosotros, el pueblo remanente, el pueblo de Dios ahora. Pero noten que una de las misiones de Elías era hacer una reforma en el hogar. Hacer que el corazón del padre se volviera al del hijo y el del hijo al del padre. Es decir, que no hubiera discordias entre padres e hijos. Amén. Que no hubiera ese distanciamiento. Qué triste, hermano Adán, cuando pues hay padres que ya no se hablan con sus hijos y hay una tremenda enemistad allí. ¿Cómo entonces ahora nosotros, como el Israel moderno, debemos, como Elías, hacer de que eso no suceda en nuestros hogares y que hagamos que el corazón de nuestros hijos pues nos lo ganemos y ellos tengan el corazón nuestro también? Es decir, que nos amemos. ¿Qué le parece acerca de esta misión que nos corresponde hacer en la casa? Amén. Como nosotros hemos visto
y los hermanos que nos están oyendo, era deber de los padres repetir a los hijos los mandamientos de Dios. Pero esa cadena se rompió. Y esa es una de las misiones de la iglesia hoy en día, pastor, restaurar esos eslabones. Y los hermanos que nos están viendo a través de la televisión, escuchándonos en la radio, a lo mejor tus padres no te leyeron a ti los mandamientos o tienes pocos conocimientos de la Biblia. Una de las maneras que el Señor usa para que tú puedas reparar ese portillo que se ha roto, busca la iglesia. Si tú no tienes conocimiento bíblico, busca juntarse con personas que sí tienen esa luz, porque esa es una de las funciones que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. Él nos ha dado la luz para que nosotros compartamos la luz con las que no la tienen. Y si tú como padre tú sientes que has fallado y quisieras enmendar ese error, pero dices tú, pues yo no sé leer la Biblia, no sé cómo no sé, busca la iglesia, mi hermano. Busca las personas que tienen la luz para que te den luz y puedas tú a través de esa luz pues enmendar en eso que has fallado. Y es muy interesante, yo no sé, pastor, aquí en del espíritu de profecía, Adelante. nos está diciendo esto en Testimonios tomo 4, miren. El padre, que es el vínculo del hogar, de la familia, unirá a sus hijos al trono de Dios mediante una fe viva, desconfiando de su propia fuerza, sosteniendo su alma indefensa en Jesús y se apoya en la fuerza del Altísimo. Hermanos, orad en el hogar, orad en vuestra familia, noche y día, orad fervorosamente en vuestra cámara secreta, y mientras que os dedicáis a vuestras labores diarias, elevad el alma a Dios en oración. Fue así como Enoc caminó con Dios. La oración ferviente y silenciosa del alma se elevará como incienso santo al trono de la gracia y será tan aceptable a Dios como si se ofreciera en el santuario. Para todos los que así lo buscan, Cristo llega a ser una ayuda presente en tiempo de necesidad. Serán fuertes en el día de la prueba. Tremendo. Aquí entró, hermano, otro elemento importantísimo en la vida de un padre, como es la oración. Así que nosotros vemos que no, como padre, pues enseñó a sus hijos los mandamientos, se los repetía constantemente y el corazón de él estaba para sus hijos y el corazón de sus hijos estaba para él, pero también era un hombre que oraba por sus hijos. Bueno. Cuando nosotros, hermanos, hagamos esto, creo que habremos restaurado a la familia, habremos restaurado a nuestros hijos, habremos ganado el corazón de ellos. Amén. Porque habremos conseguido todo eso de rodillas, orando al Señor. Me gusta cómo esta declaración dice que el padre es el vínculo del hogar, de la familia, y unirá a sus hijos al trono de Dios. Necesitamos que esa hija, mi hermana, esa hija, mi hermano, necesitamos ese hijo unirlo al trono de Dios. Y lo vamos a unir, dice, mediante una fe viva. Pero una fe viva es aquella, dice, que desconfía de su propia fuerza, pero sostiene su alma indefensa en Cristo y se apoya en la fuerza del Altísimo. ¿Cómo lo hace? Orando. Y se nos exhorta a nosotros los padres a orar en el hogar por la familia, noche y día, fervorosamente, en la cámara secreta. Y mientras nos dedicamos, dice, a nuestras labores diarias, hay que orar por esa hija, hay que orar por ese hijo. Hermanos, así Enoc caminó con Dios, orando por su familia, orando por sus hijos. Y bueno, vamos a entrar más de lleno todavía, o más adentro en cuanto a nosotros, cuál es el papel del padre en el hogar según 1 Timoteo. Bueno, hermanos, vamos a buscar en nuestra Biblia en 1 Timoteo 3, capítulo 3, versos 2 al 7.
Primera Timoteo 3, versos de 2 al 7. Y dice la palabra de Dios: conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, ni litigoso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflamándose no caiga en el juicio del diablo. Y dice el 7, también conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Según estos textos, y vamos a agarrar quizás los que son más específicos, ¿cuál es el papel del padre en el hogar? Dice que sea un marido irreprensible, solícito, templado, hospedador y que sea apto para enseñar, pastor. Sí. ¿Y si usted nota el 4? Dice el 4, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué le parece esto? Sabe que yo cuando era pequeño, pastor, yo era bien tremendo, era bien mal portado. Y no parece, usted se mira bien tranquilo. Mire, una vez, yo me acuerdo la última vez que mi padre me castigó a mí, porque miren, hermanos, la Biblia dice, el que ama a su hijo madruga a corregirlo. Exacto. La última vez que mi padre me castigó, yo tenía 11 años, bien me acuerdo, y esa vez él me castigó. Y los hombres de antes, pastor, eran hombres que... Y mire, esa vez que mi padre castigó, yo lo vi llorar. Tremendo. Y eso jamás se me olvida, que él se hincó y me pidió perdón y me dijo, mira, hijo, wow, esta es la última vez que yo te voy a pegar. Dice, tú tienes 11 años, tú ya eres un hombre. Dice, piensa las cosas que vas a hacer. Tu madre te ha enseñado lo que es bueno y lo que es malo. Dice, tú eres un hombre, ya tienes que comportarte como tal. Y yo nunca había visto a mi padre llorar. Y nunca mi padre me había abrazado. Ese día me lloró, me abrazó y me besó. Eso marcó mi vida y yo cambié totalmente mi manera de comportarme. Y a veces mi madre me decía, mi hijo, perdóname, porque yo lo castigaba mucho cuando usted era pequeño. Le digo, ay mamá, le digo, pero yo era tremendo, yo le agradezco, le digo, cada golpe que usted me dio, le digo, yo se lo agradezco mucho porque eso me ha ayudado a ser como yo soy ahora. Amén, gloria al Señor. Si mi madre y mi padre no me hubieran corregido, yo sería un criminal o estuviera en el cementerio, saber desde cuántos años atrás. Y Dios usa a los padres cuando trae hijos a este mundo para que nosotros seamos sus representantes. Nosotros en la familia, como padre y madre, somos los representantes de Dios. Y a través del testimonio que nosotros damos a nuestros hijos, estamos dando testimonio del amor de Dios. Dice, el que quiere a su hijo, madruga a corregirlo. Y el que lo aborrece, lo deja hacer lo que quiera. Interesante, hermanos, porque pues todo esto en el contexto de Enoc como padre nos enseña acerca de cómo este hombre de Dios tenía su hogar. Y no podemos hacerlo nosotros de otra manera. Pues aquí está diciendo de que una característica de un buen padre es que gobierna bien su casa y tiene a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues que si no sabe gobernar bien su casa, dice, ¿cómo entonces puede ser líder en la iglesia? ¿Cómo puede ser anciano de la iglesia? ¿Cómo puede ser un diácono de la iglesia? ¿Cómo puede tener cargos en la iglesia? Si no puede gobernar su casa, sus hijos no lo tienen en sujeción. Deja a sus hijos que hagan lo que quieran. Sus hijos son pues mal portados, maldicientes, pues son rebeldes y no tiene control sobre sus hijos. ¿Cómo puede, dice, ser un obispo, dice, ser un anciano de la iglesia?
Una de las funciones entonces como padres es que nosotros tengamos bien a nuestros hijos disciplinados, hermanos, que los tengamos bien disciplinados, que los tengamos en sujeción, sujetos a la voluntad de Dios, que nosotros, hermanos, gobernemos bien nuestra familia. Esa es una de las funciones de nosotros como padre en el hogar, que Amén. sin duda Enoc así, hermanos, manejó su Amén. familia. Nosotros tenemos que, pues, tener ese cuidado de que ese carácter de estos hijos, Dios lo va a moldear, pero Dios, como decía el hermano Adán, nos tiene nosotros ahí en el hogar como sacerdotes, como sus representantes, para que les enseñemos cómo tenemos que caminar. Y bueno, Amén. hay más todavía en Colosenses, ¿no es cierto? Amén. Dice, si ustedes son amables de buscar en el libro de Colosenses, en el capítulo 13, del verso 12 al 17. Colosenses 3, 12 al 17. Y dice la palabra de Dios: vestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne vuestro corazón, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo a ser agradecidos. La palabra de Cristo habita en vosotros, en abundancia y en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestro corazón al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Aquí, hermanos, aquí está el otro lado, como dicen, de la moneda. Si en el primer texto se nos habla de un padre que gobierna bien su casa y que tiene en sujeción a los hijos, aquí se nos presenta el otro lado de la moneda, de que el padre también no tiene que ser un hombre amargado, no tiene que ser un hombre hiriente, no tiene que ser un hombre con un mal espíritu, tiene que ser un hombre bondadoso, tiene que ser un hombre manso, tiene que ser un hombre paciente, tiene que también tener una dosis de tolerancia. Si mire cómo Dios nos tolera a nosotros, como el Señor, no, si fuera por, si Dios quisiera, si Dios tuviera un carácter como el nuestro, hace rato nos hubiera desaparecido. Pero cuánta paciencia nos tiene Dios, y nosotros con nuestros hijos, ¿cómo la perdemos tan facilito, hermano? Aquí nosotros vemos entonces que parte de la forma de tratar a un hijo incluye, hermanos, el tener esa paciencia, el no estarle gritando tampoco, hermanos. Miren, nosotros tenemos que tener ese cuidado, hermanos, de no tener esa pérdida de control sobre ellos. Un hermano me decía a mí: mire, pastor, hable con mi esposa, me decía, porque viera cómo le grita a mis hijas. Y no solo eso, les dice que son unas torpes, que no entienden, bueno, les pega en la cabeza. Es un maltrato que les da. Y hermanos, si eso se da en la esposa, pues también se da en el esposo. Y por lo tanto, hermanos, hoy es el momento para que nosotros paremos aquí y evaluemos y no sigamos con esta conducta. Hoy es el momento para que, bueno, dice aquí que nosotros tenemos que ser hombres que hasta que andemos cantando, dice. Tenemos que ser gente alegre. No esos padres que... Hay padres, hermano Adán, que los hijos miedo le tienen. Sí, es cierto. Yo he tenido varias experiencias, así que, bueno, la otra vez tuve, por una emergencia, tuve que ir a la casa de un compañero de trabajo. Y
cuando lo vieron llegar, dice, ya viene mi papá. Y bueno, yo me quedé así, wow. Y él le dice, ya cállate, nomás vengo a traer lo que se me olvidó y buscó lo que necesitábamos y ya. Y tiró la puerta y yo me quedé así, wow. Qué, qué impresionante. Dije yo, ¿cómo cuando están ellos solos, cómo se tratarán? Hay padres que no manifiestan afecto a los hijos. Por ejemplo, como decía yo, nunca, hasta los 11 años mi papá me abrazó y me dio un beso. Y en mi casa, mis hijas a cada rato que me ven, me abrazan, me besan, te quiero, te quiero. Y, y yo veo las diferencias. Y mi esposa me dice, a mí mis padres nunca me trataron así. Y le digo yo, pues qué bueno que nosotros logramos romper esa cadena de maltrato. Y en el amor de Dios, pues es bonito un hogar donde se respira amor y tranquilidad, porque yo he tenido testimonios de personas que dicen, oye, yo cuando vengo aquí a tu casa yo me siento bien. Han pasado 3, 4 días ahí en mi casa y dice, ay, dice, me tengo que ir, dice, no sé por qué, aquí en esta casa se siente una tranquilidad. Y yo me quedo viendo a mi esposa y le digo, gloria a Dios. Esa atmósfera, si nosotros tenemos un hogar feliz, esa atmósfera se siente, pastor. Y cuando uno llega a una casa donde la atmósfera es totalmente dañina, que no hay amor, uno puede sentir aquello también. No sé en qué consiste eso, pero Dios nos ha hecho así, que nosotros podemos percibir esos factores de alegría, de tristeza. Dice que Dios implanta en el hombre la necesidad de sentir amor o de sentir la necesidad de tener la compañía de alguien, porque ve que dijo Dios en el Edén, no es bueno que el hombre esté solo. Dice que Dios es el que impone en los seres humanos ese deseo de tener un compañerismo, una amistad. Es una necesidad que Dios implanta en el hombre. Exacto. Hermanos, los hijos tienen que vernos a nosotros como padres, como es Dios. Amén. Es decir, ellos tienen que ver a Dios en nosotros. Y en todos estos textos que el hermano leyó acá de Colosenses, nosotros miramos de que tenemos que perdonar a nuestros hijos también, hermanos, cuando se equivocan. Amén. Nuestros hijos tienen que oírnos cantar en la casa, pero no cantar rancheras, no cantar reggaetón, cantar himnos, dice. Que los hijos oigan que cantamos himnos a Dios. Salmos. Sí, que vean que somos padres alegres, que ellos se sientan felices. Miren, hermanos, cuando se casen y cuando se vayan, que ellos se lleven ese recuerdo de que ahí en la casa mi papá cantaba. Mi papá yo lo oía cuando estaba cantando los himnos. Yo miraba cómo mi papá me tenía esa paciencia. Sí me regañaba, sí me tenía en sujeción, sí hacía lo que dice la carta de Timoteo, que gobernaba bien el hogar, pero al mismo tiempo me daba amor, era paciente, me perdonaba, me tenía bastante tolerancia y generaba un ambiente allí donde se respiraba aquella alegría. No era un papá amargado, no era un papá que me decía, no seas tonto, no seas tonta. No. Allá en mi país, pues en el campo donde yo me crié, allá le decían a uno de hijos, no seas pasmado, le decían a uno. Y uno se llega a acostumbrar a que le digan así, que uno puede llegar a crecer pensando que es así. Creo que es cierto. Pero cómo es de terrible eso, que el padre haga eso. Y es triste, pero hay padres cristianos que llegaron a, perdón la expresión, a viejos y todavía le siguen diciendo a sus hijos así. Tonta, pasmada, bruta. Oh, hermanos, ya no, somos cristianos. Ya el vocabulario de nosotros tiene que cambiar. Tratemos a los hijos con dignidad, hermanos. Bueno, Enoc así trataba a sus hijos. Así era como padre. Y cuando fue trasladado al cielo, dio testimonio de haber agradado a Dios. Porque hasta en eso, como padre,
fue todo un ejemplo. Amén. Dios nos ayude para que lo logremos nosotros. Y vamos a leer del don de profecía. Ya nos extendimos, pero hermanos, a veces dicen que estas lecciones salen largas, pero es que uno aquí cuando ya entra en detalles, hermanos, uno no puede dejar de mencionar ciertas cosas que el Espíritu de Dios le dice a uno, pues también que hay que compartirlas, Amén. porque son puntuales. Bueno, vamos al don profético, hermano Adán, ¿qué dice? Sí, dice aquí el libro del Hogar Adventista, página 188 y la 189. Miren, dice el don profético: el esposo y padre es cabeza de la familia. Es justo que la esposa busque en él amor, simpatía y ayuda para la educación de los hijos, pues son de él tanto como de ella. Y él tiene tanto interés como ella en el bienestar de ellos. Los hijos buscan sostén y dirección en el padre. ¿Quién necesita tener un concepto correcto de la vida y de las influencias y compañías que han de rodear su familia? Ante todo, debería ser dirigido por el amor y el temor de Dios y por la enseñanza de la palabra divina, para poder encaminar los pasos de sus hijos por la buena senda. El padre debe hacer cuanto esté de su parte por la felicidad del hogar. Cualesquiera que sean los cuidados y las perplejidades que ocasionen sus negocios, no deben permitir que arrojen sombras sobre su familia. Deben volver siempre a casa con una sonrisa y buenas palabras en sus labios. Paremos aquí, hermano Dan, antes de pasar a la otra parte. Okay. ¿Hay algo aquí que le impresiona a usted? Sí, esto me impresiona porque hay papás que van y tienen problemas en el trabajo y los problemas los llevan para la casa, pastor. Sí, a lo mejor allá no explotaron y en la casa vienen a explotar y hacen sentir a los hijos y a la esposa miserables por el problema que ellos tuvieron allá. Exacto. Y aquí se nos está aconsejando lo contrario. Dice que nosotros al entrar en nuestro hogar, una sonrisa y palabras agradables a nuestros hijos de alegría de que los estamos volviendo a ver. Y esto está a tono con lo que leímos. Amén. Que dice que tiene que andar, dice, cantando himnos, dice. Aquí entra el asunto de la alegría, hermanos. Pero yo quiero también destacar algo aquí que en lo que leyó el hermano, y es el hecho de que el esposo, que al mismo tiempo es padre, debe ayudar a su esposa, dice, en la educación de los hijos, porque ese hijo es tanto de ella como de él. Es decir, se tiene que involucrar en la educación del hijo. También él tiene que ver cómo, por ejemplo, ver si ya hizo la tarea. También él también debe de ir a la reunión de padres de familia, a la escuela. También él debe estar preocupado por la ropita del niño, de la niña, por si se bañó, no sé, o si, no sé, hermanos, es que a veces el machismo hace que cree que ese es un trabajo que solo a la mujer le toca. Pero aquí nosotros vemos, de acuerdo a la instrucción dada por el Espíritu de Dios a través de esta sierva, que como padres tenemos que involucrarnos en ayudarle a la esposa, a la madre, en ese trato, en esa educación, en ese cuidado que debe tener el hijo en todas sus áreas. Amén. Hay hermanos que nosotros también estar preocupados, por ejemplo, si lo vemos triste. No sé, yo tengo hijas, pero yo debo estar muy, como dijera, muy atento. Me recuerdo mi hija, la que está casada. Un día yo la vi que entró triste. Y entonces se fue directo al cuarto. Y mi esposa se fue al cuarto. Y yo oía lágrimas allá. Yo oía lágrimas. No entré para no interrumpir, pero yo sabía que después me tocaba mi turno. Porque, pues, nuestras hijas de repente andan de novias y algo sucede. Y de repente se sienten heridas en su corazón. Y no puede uno dejarle ese trabajo solo a la esposa. Y hay que ver a ella cómo la consuela. No, también yo tengo que tener ese espíritu amoroso de padre. Y también yo venir y dar un abrazo y decirle, hija, aquí no se ha terminado todo. Aquí Dios tiene una solución para esto. Pero debo involucrarme en la salud emocional de mi hija, en los sentimientos de mi hija. Como padre, veo aquí en esta nota que nosotros, hermanos, no podemos ser tan indiferentes al punto de dejarle a nuestra esposa que haga toda la función, porque esa hija también es hija de nosotros, ese hijo también es hijo de nosotros y debemos ayudar.
Miren cómo el espíritu de profecía entró en otro punto que no habíamos tocado. ¿Y qué sigue diciendo más abajo el don profético? Dice, todos los miembros de la familia giran alrededor del padre. Él es el legislador y en su conducta viril ilustra las virtudes más austeras: la energía, la integridad, la honradez, la paciencia, el valor, la diligencia y la utilidad práctica. El padre es en un sentido el sacerdote de la familia que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y vespertino. La esposa y los hijos deben ser alentados a participar en esta ofrenda y también en el canto de alabanzas. Aquí entró otro punto. Aquí entró otro punto que como padres nos toca, y es el hecho de hacer cultos, hacer servicios de adoración en la familia. Amén. ¿Qué le parece a usted todo lo que este día la lección ha traído para nosotros como padres? Bueno, todo esto que la palabra de Dios nos ha tocado en esta mañana es de grande beneficio, pastor, Sí. para lo que es el círculo familiar, especialmente para la esposa y los hijos. Cómo nosotros como hombres, representantes de Dios en nuestro hogar, debemos tratar a nuestras familias. Dice que en vez de ser gritones, maldicientes, debemos ser amables, amorosos, comprensivos. Dice, dar felicidad. Dice, poder, por medio de nuestro ejemplo, nuestros hijos pueden tener, como dijo el pastor, ese canto en sus labios, esos salmos de alegría, de alabanza a Dios, y no ser muchachos tristes. Exacto. Eso afecta grandemente a lo que es la sociedad de hoy en día. Y aquí entró, hermanos, en este último punto, el hecho de que por muy ocupados que estemos, apartemos tiempo para tener cultos, para tener servicios de adoración en el hogar. Amén. Aquí entró el punto, hermanos, de que como sacerdotes de la familia tenemos que hacer un sacrificio matutino y uno vespertino, en el sentido de juntarnos para cantar, de orar, de estudiar las escrituras por la mañana y por la tarde. Dice que la esposa y los hijos deben ser alentados a participar. ¿Por quién deben ser alentados? Por el Padre, para que esta ofrenda, dice, sea también pues agradable a Dios, que vaya también con un canto de alabanza. Que Dios nos ayude para que ahora nosotros, hermanos, podamos llegar a ser de esa clase de padres. Amén. Para que lleguemos a ser ese sacerdote de la familia, como dice esta última nota. Hermanos, todo esto fue Enoc. De todo esto él dio testimonio que agradó a Dios. Dios nos ayude para que si hoy somos conscientes que hemos fallado y que en todo lo que hemos dicho aquí nosotros estamos mal porque las estamos haciendo, es decir, estamos cometiendo estos errores, hermanos, que Dios nos ayude para que revirtamos eso con el poder de Jesucristo. Amén. Aquí vamos a orar en esta hora para que el Señor te cambie a ti como padre, para que el Señor haga de nosotros padres como lo fue Enoc. Nos vamos a rodear para orar y te invitamos a ti a que lo hagas ahí mientras vas manejando tal vez o estás en tu casa, que lo hagas de la manera como tú creas que es más reverente delante de Dios. Querido Dios, cuánto nos enseña, Señor, en este pormenor, en este detalle de la vida diaria de Enoc como padre. Como siendo un predicador de justicia, atareado sin duda, con tantas predicaciones. Oh Padre, él puso en práctica aquello que tú dijiste en Deuteronomio, que las generaciones de una manera sucesiva deberían meditar en tu santa ley. Amén. En tus mandamientos, en tus estatutos. Padre, queremos pedirte perdón porque nosotros hemos descuidado esta tarea como padres. Nosotros no hemos hecho bien las cosas y a lo mejor, sin duda, por eso nuestros hijos es que reflejan un carácter distinto al que tú esperas de ellos. Hemos fallado, Señor, pedimos perdón. Hoy te pedimos ayuda para que podamos de aquí en adelante hablar con nuestros hijos acerca de tus mandamientos, mientras vamos manejando en el vehículo, mientras los acostamos, mientras los levantamos, hacer tema de conversación, Señor, los mandamientos, meditar en ellos. Te rogamos, Padre, que nos ayudes también para que como padres tengamos a nuestros hijos en disciplina, sujetos a nosotros
Pero primero a ti, Señor. Amén. Ayúdanos para que como padres podamos gobernar bien nuestros hogares. Que demos testimonio, Padre, a los de afuera de la iglesia. ¿Qué clase de hijos tenemos? Ayúdanos, danos sabiduría. Y en ese sentido, te rogamos que nos ayudes también a ser tolerantes, pacientes, amorosos. A ser, Señor, personas con un espíritu alegre. A ser sacerdotes de la familia. A involucrarnos, Padre, con nuestras esposas en esa educación mental, social, física y espiritual de nuestros hijos. Por favor, Padre, te rogamos que nos ayudes a ser padres ejemplares al punto de que nuestros hijos puedan ver a Dios en nosotros. Oh Dios, en esta hora, aquí nos rendimos a ti, pidiéndote que nos ayudes a dar testimonio también de que te agradamos como padres de familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.